Y yo quisiera hablar sobre medicina regenerativa y nanoterapia, que está enmarcada dentro de un concepto quizá más amplio, que es el de nanomedicina, que en general comprende cualquier tipo de práctica médica, incluyendo, como veremos, la prevención, diagnóstico y terapia, que requiera algún tipo de tecnología que esté basado en la interacción del cuerpo humano con dispositivos cuyos materiales o alguna de sus propiedades se defina a escala nanométrica. Es decir, es una definición muy general que básicamente utiliza en muchas ocasiones materiales definidos a escala nanométrica. Bien, ¿y por qué materiales a escala nanométrica? Es decir, esto entra dentro de la nanotecnología, que es una rama de la ciencia que es capaz hoy por hoy de manipular átomos, moléculas o estructuras a escala de los nanómetros. Bien, la idea es que utilizando nanopartículas, estas tienen tamaños de aproximadamente entre 10, 100 y un poco más de nanómetros. Tenemos sistemas que son similares en tamaño, por ejemplo, a moléculas biológicas como ADN, proteínas. Por lo tanto, se pueden conjugar con ellas de manera sencilla, por ejemplo, funcionalizando las nanopartículas. Las nanopartículas son también de tamaño más pequeño que moléculas, de tamaño más grande que moléculas pequeñas y por lo tanto muchos fármacos se pueden encapsular dentro de las nanopartículas. Y las nanopartículas son, por ejemplo, de tamaño más pequeño que las células y dan interacciones con ellas de manera sencilla, de forma que es fácil que las células acaben endocitando las nanopartículas y pueda, por ejemplo, producirse luego procesos de liberación en el interior. Bien, hay fundamentalmente tres grandes campos de la aplicación de la nanomedicina, que son técnicas analíticas y de diagnóstico, nuevas técnicas analíticas de diagnóstico, liberación controlada de fármacos y medicina regenerativa. Yo quisiera mostrar algunos de los aspectos de estas tres grandes áreas. En el campo del diagnóstico, el concepto, la idea de la nanomedicina es conseguir sistemas que sean capaces de dar un diagnóstico cada vez más temprano e idealmente con una sola o muy pocas moléculas o células, es decir, para tener una alta sensibilidad. Se está diseñando hoy por hoy ya instrumental analítico de base, en muchas ocasiones todavía micro, pero bajando ya cada vez más a escalas nanométricas, que tendrán sin duda un gran potencial clínico y sanitario. Mira, aquí hay fundamentalmente dos campos también, unos que es dispositivos de diagnóstico in vitro y otros diagnósticos por imagen. En relación a dispositivos de diagnóstico in vitro, se trata de diseñar dispositivos de diagnóstico que integren varias funciones en un mismo sistema y que, como decía, sean cada vez más pequeños y sensibles. Algunas de estas cosas ya existen, que es basado en biosensores, por ejemplo, la detección de azúcar en sangre, o microarrays de DNA, microarrays de proteínas, dispositivos de lab on a chip. La idea, como decía, o el reto aquí es hacerlos cada vez más pequeños, cada vez más integrados y cada vez, sobre todo, más sensibles para detectar biomoléculas a muy bajas concentraciones. Yo tenía aquí un ejemplo de un grupo de Josep Sametier, dentro que pertenece también al CiberBBN, donde yo estoy en una investigación para ver algunos de estos dispositivos. Es un desarrollo de un dispositivo basado en microelectrónica para la detección de cáncer de próstata, aparte simplemente de oler las moléculas volátiles de la orina. Quiero decir, la idea, en otros dispositivos, la idea es siempre la misma, es decir, es ponerlos en contacto con algún tipo de fluido biológico, en este caso las moléculas que han sido evaporadas son capaces de unirse a algunos receptores que hay en el dispositivo. Cuando alguno de estos receptores reconoce a la molécula, en este caso de la orina, produce algún tipo de señal, que al final esta señal es detectada por bien sea un único receptor o por varios receptores, algún tipo de señal eléctrica, que lo que al final da, en este caso, es como una especie de firma que dice o que es capaz de distinguir orinas de pacientes con cáncer de próstata o pacientes que no tengan cáncer de próstata. Bien, como decía, muchos de estos sistemas son similares y donde lo fundamental es el intento de miniaturización y de sistemas cada vez más precisos y reducidos. Bueno, todo esto permite hacer análisis simultáneos, es decir, muchos de estos sistemas permiten hacer varios análisis a la vez porque son pequeños y están integrados. Son metodologías siempre o casi siempre no invasivas, no requieren de instalaciones especializadas,
dan una reducción importante en los tiempos de análisis en muchas ocasiones. Da esto también una reducción de costes sanitarios, da o puede dar lugar a mejores prestaciones en zonas poco habitadas o que no haya ningún hospital cerca, y permiten diagnósticos cada vez más precoces. El otro grande campo del diagnóstico es el de imagen médica, y aquí fundamentalmente se centra la nanomedicina se centra en el diseño de nanopartículas que sean capaces de mejorar la imagen médica, es decir, bien sean nanopartículas semiconductoras o bien metálicas como oro, magnéticas como óxido de hierro superparamagnético. Todo, como decía, con aumentar la sensibilidad en técnicas de imagen, en hacer que exista un mayor contraste usando estas técnicas y una mayor especificidad. Es decir, esto típicamente, y esto es ya de uso, nanopartículas de óxido de hierro superparamagnético que están aquí, son estas, aproximadamente pues unos 10-15 nanómetros, que pueden ser además funcionalizadas en la superficie para hacerlas más biocompatibles o para que se dirijan de manera selectiva a algún tipo celular, y estas en concreto dan señal o imagen en resonancia magnética nuclear de imagen y permiten, por ejemplo, pues la detección de, bueno, pues en este caso un tumor con mayor precisión que si no se emplean las nanopartículas. Bien, todo esto en este campo con la idea al final de hacer diagnósticos cada vez más tempranos. Es decir, una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer, existe una mutación de ADN, se desarrolla una firma genética, aparecen los primeros síntomas y el progreso de la enfermedad. De esto hoy en día se hacen análisis con marcadores más o menos inespecíficos, el diagnóstico se hace por imagen y utilizando biopsias, el tratamiento requiere de cirugía, radioterapia o quimioterapia, y el seguimiento se hace generalmente por imagen y también el seguimiento de algunos marcadores. La idea de estos métodos en nanomedicina de utilizar sistemas cada vez más precisos es poder hacer análisis con marcadores mucho más específicos que detecten, ya decía, moléculas o células a mucha más baja concentración, hacer casi un diagnóstico molecular de la enfermedad, ir a técnicas de cirugía mínimamente invasiva, sistemas de liberación controlada de fármacos, y hacer un seguimiento con marcadores también cada vez más específicos y diagnóstico por imagen, que es una técnica no invasiva utilizando, por ejemplo, nanopartículas desarrolladas como las que he dicho anteriormente. Bien, esto nos lleva al otro de los grandes campos que comentaba, que es la liberación controlada de fármacos, que es otra de las grandes áreas donde la nanomedicina está trabajando. En este caso, relacionado con el concepto de terapia, es decir, se está trabajando en el uso de nuevos sistemas de liberación controlada mediante portadores a escala nanométrica. La mayoría de fármacos que hoy se utilizan tienen, muchos de ellos, el problema de que tienen una biodistribución por todo el cuerpo. Es decir, sí que pueden actuar en los puntos necesarios, pero van a otros muchos sitios donde no deberían ir o donde generan efectos secundarios. La idea un poco del uso de sistemas de liberación controlada es hacer o coger estos fármacos y nanoformularlos, de manera que entonces, por ejemplo, frente a una inyección vayan dentro de estas cápsulas nanométricas que pueden ser de tamaños, bueno, pues alrededor de 100, 200 nanómetros, y que sean capaces de dirigirse precisamente al sitio donde deben, es decir, que reconozcan de alguna forma las células o un tejido determinado y que vayan ahí. Esto habitualmente lo pueden hacer de varias formas. Una típica es porque las nanopartículas llevan algún tipo de ligando que sea capaz de reconocer algún receptor que existe en una membrana de un determinado tipo celular. Bien, esto hace que el medicamento vaya solo donde debe de ir y que, por lo tanto, pues, ataque, por ejemplo, un tumor sin que exista una distribución por otras partes del cuerpo que, como digo, causa efectos secundarios. Bien, hoy por hoy se pueden o existen un gran número de sistemas nanotecnológicos basados en polímeros, centrímeros, liposomas. Estos son partículas orgánicas o, por ejemplo, partículas inorgánicas como sílice, oro, nanotubos de carbono, etcétera, etcétera. Bien, hoy por hoy se pueden diseñar ya sistemas tan complejos como los que se muestran aquí, en donde, por ejemplo, una nanopartícula contiene una determinada droga, se puede anclar otra droga
también de manera que uno tiene más de un fármaco, con el cual se puede hacer terapia combinada. Se pueden también colocar moléculas que las hagan más biocompatibles o más solubles. También se pueden anclar determinadas sondas para hacer, por ejemplo, imagen, bien de fluorescencia como por aquí, o por ejemplo, para hacer imagen en resonancia magnética nuclear. Y se les puede anclar anticuerpos, aptámeros o péptidos, todos ellos dirigidos a que sean capaces estas nanopartículas de dar interacciones fundamentalmente con algún tipo de célula en concreto para la liberación del fármaco en su interior. Bien, todo esto hace que las nanopartículas son capaces idealmente de hacer llegar uno o más fármacos al lugar deseado, dan por lo tanto un incremento de la eficacia terapéutica, reducen las dosis administradas, reducen los efectos secundarios y por lo tanto hay una reducción de secuelas, coste social y sanitario. Esta es un poco la idea de la nanomedicina relacionada con la terapia. Bien, hoy por hoy existen un gran abanico de nanopartículas, es decir, se puede trabajar en el laboratorio desde un control del tamaño, se puede controlar también cuál es la forma de las nanopartículas, se puede controlar cuál es la carga que tienen, se puede controlar qué tipo de material se utiliza para hacer nanopartículas, la superficie, se pueden anclar distintas moléculas en la superficie, se pueden cargar con distintas cosas también, desde moléculas pequeñas hasta moléculas más grandes, por ejemplo, biomoléculas. Todo ello para hacer que las nanopartículas, por ejemplo, circulen en el torrente sanguíneo de manera adecuada, sean capaces, por ejemplo, de dirigirse a un determinado lugar, difundir, llegar a la célula, la que puede coordinar, en la que se puede internalizar. Hay algunas nanopartículas que son capaces de producir calor localmente y, por lo tanto, matar a las células que hay alrededor. Nanopartículas que pueden degradar para liberar lo que tienen dentro o que simplemente están programadas para liberar algo sin que a lo mejor tengan que degradar. Pueden dar determinados tipos de reacciones. Todo ello para matar a las células, por ejemplo, para regular de alguna manera su expresión o para reprogramarlas. Es decir, todo esto se puede hacer hoy en día y se está haciendo a nivel muchas veces de laboratorio en estudios preclínicos y clínicos en el área de las nanomedicina. Bien, como decía, hay muchas cosas en investigación, hay muchas cosas en fases clínicas 1, 2 y 3 y hay algunas nanoformulaciones que están en el mercado. Estos son, por ejemplo, un par de ejemplos. Un citotóxico que está envuelto en albúmina humana, dan unas nanopartículas que es la formulación con la que se vende, y por ejemplo doxorubicina, que también es un citotóxico que en este caso va también nanoformulada dentro de liposomas que a la vez han sido funcionalizados con polietilenglicol para hacerlas más solubles y biocompatibles. Bien, el futuro, sin duda, el desarrollo de nanorobots, esto todavía está lejos, pero sin duda es donde se tiende a ir hacia sistemas cada vez más y más complejos y que pueden venir de dos lugares, o bien por la miniaturización de sistemas electrónicos cada vez más pequeños, que por ejemplo puedan ser capaces de moverse libremente, que lleven algún tipo de cámara o sensores y que sean capaces de liberar una determinada carga, por ejemplo un fármaco en un momento determinado, o basados más en conceptos de tipo molecular o supramolecular o biomolecular, pero que tengan un poco la misma idea, es decir, que sean capaces de moverse libremente, por ejemplo, mediante distintos tipos de gradiente químico, reconozcan células y que sean capaces de liberar cargas en esas células. Yo digo que esto es todavía parte del futuro que está por llegar. Bien, yo quisiera mostrar simplemente un ejemplo de cómo sistemas nanoparticulados son capaces de liberar, por ejemplo, la carga en un grupo de células y no en otro. Esto es un desarrollo de laboratorio donde yo trabajo, en mi grupo de investigación, que está hecho en colaboración con el CNIO, y en una parte de esta investigación también participa la Fundación Pfizer, que está financiando parte del proyecto. Bien, la idea aquí es hacer o liberar cosas en células senescentes. Es decir, estas son células que se ha sido descrito que la acumulación de estas células favorece el envejecimiento. De hecho, es una de las causas que nos hace envejecer y está relacionado con la aparición de enfermedades relacionadas directamente con el envejecimiento, como puede ser fundamentalmente cáncer o diabetes, Alzheimer, etcétera, etcétera. Y, bueno, existe un poco la opinión de que la eliminación de células senescentes puede ser terapéutica. Yo simplemente mostrar unas nanopartículas, que son en este caso inorgánicas, que están cargadas con, pueden ser cualquier cosa. En este caso que muestro aquí es un colorante, pero puede ser un citotóxico, y que son capaces de dar interacción tanto con células senescentes como no senescentes, pero solo en las células senescentes se abren y liberan la carga.
mientras que, por ejemplo, en células no senescentes pues no lo hacen. Bien, si simplemente se pone un colorante, pues sirve para colorear las células senescentes, pero, por ejemplo, si llevan un citotóxico, son capaces de matar células senescentes, mientras que las no senescentes pues no lo hacen. Es decir, este es un ejemplo de cómo una nanoformulación es capaz de distinguir o de hacer que se libere algo en un tipo celular y no en otro, mientras que, evidentemente, si se pone el citotóxico en contacto no nanoformulado con cualquiera de las dos células, pues evidentemente las mata a las dos. Bien, la última gran área de la nanomedicina es lo que se denomina medicina regenerativa, que es también un área muy extensa, que persigue de forma muy general la reparación, reemplazamiento de tejidos u órganos mediante la aplicación de métodos procedentes fundamentalmente de dos grandes campos, lo que es la terapia celular y la ingeniería tisular. Bien, la terapia celular es cualquier tipo de terapia que puede ir acompañada de otros productos biológicos, pero que tiene que contener células y todo para el tratamiento, evidentemente, de enfermedades. Aquí se trabaja, por ejemplo, en el aislamiento de un determinado tipo de células del mismo paciente. Esto se puede, por ejemplo, cultivar para expandir, hacer algún tipo de modificación genética, por ejemplo, si eran células madres, para producir diferenciación, y luego volver a incluir estas células en el mismo paciente, bien tal cual o bien incluidos en algún tipo de material biocompatible. Esto es un poco la idea general de lo que se denomina terapia celular. La otra gran área dentro de la medicina regenerativa es lo que se denomina ingeniería tisular, que está relacionada con las aplicaciones de reparar o reemplazar parcial o totalmente tejidos, fundamentalmente. Y ejemplos ya en uso es pues, generación de hueso, cartílago y alguna que otra cosa más. Aquí la idea fundamental es desarrollar biomateriales cada vez más biocompatibles, que en algunos casos se reabsorben por el mismo cuerpo, que en muchas ocasiones también llevan conceptos de nanotecnología porque están nanoestructurados, que llevan algún tipo de aditivo para producir algún tipo de efecto, por ejemplo, para inducir en hueso pues, la activación de que las células óseas crezcan, que pueden llevar algún componente celular o no, y que la idea es que implantados en el paciente pues producen una acción. Ya digo, típicamente pues, implantes para la regeneración ósea. Bien, yo quisiera poner simplemente algunos datos para terminar relacionados con el gran potencial de la nanomedicina, que la convierten sin duda en uno de los que será futuros motores económicos en el sector biomédico. Es decir, algunos estudios hablan de crecimientos previstos para 5 años de varios cientos de miles de millones de euros en áreas como nanodiagnóstico o la liberación controlada de fármacos o la medicina regenerativa y regeneración de tejidos. Comentar también que es un área relativamente reciente, es decir, si uno mira, por ejemplo, el concepto de nanomedicina solo en Estados Unidos en publicaciones en los años 80, pues apenas aparecen 10 publicaciones por año, mientras que si uno hace esto actualmente aparecen más de 1.500 publicaciones, ya digo, solo en Estados Unidos. Y lo que es más curioso también, hoy por hoy ya más de 1.500 patentes años solo en Estados Unidos, la mayoría de las cuales están basadas en sistemas de liberación controlada. Bien, es un campo muy multidisciplinar, es decir, realmente hace falta la convergencia de áreas, se ha comentado antes, muy distintas para poder abordar temas relacionados con nanomedicina, y requiere en muchas ocasiones de conocimientos tanto biológicos como químicos, como médicos, evidentemente, físicos, ingenieros, farmacológicos o el empleo de o expertos en materiales. Es decir, es un reto para cualquier institución científica. Yo quería simplemente acabar hablando un poco del CiberBBN, que fue creado por el Instituto de Salud Carlos III hace ya aproximadamente, no llega a 10 años, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Es decir, buena parte de los investigadores en el CiberBBN a nivel nacional trabajan en nanomedicina y en biomateriales, que está muy relacionado con la nanomedicina en técnicas de regeneración. Bien, es un centro que tiene cerca de 45 grupos de investigación hoy por hoy, más de 700 investigadores involucrados, 23 instituciones científicas, y sin duda es uno de los centros a nivel español pues, que tiene mayor potencial en el desarrollo de este concepto que es la nanomedicina. Y muchas gracias por su atención.